Bien, hemos realizado hasta el momento una configuración de un elemento de notificación que nosotros fácilmente podemos utilizar como referencia para ver el comportamiento que tiene nuestro juego en términos de colisiones. Pensando que las colisiones con las balas van a representar, en el caso de ser atacados, una pérdida de vidas, y en el caso de que nuestras balas den con un blanco, pues eh, sería el aumento de puntaje. Vamos a utilizar unos scripts nuevos que llamaremos simplemente vida player, vida enemigos, que utilizaremos precisamente para hacer anotación del número de vidas y el número de puntajes, y al mismo tiempo de esta manera valernos de los dos elementos de interfaz que hemos colocado en nuestro juego, que son estos dos elementos de texto que vemos aquí en nuestro canvas: texto vida, texto vidas y texto puntaje. Vamos a crear entonces nuestro primer script que llamaremos vidas player. Vamos a abrirlo. Bueno, aquí vamos a utilizar el mismo esquema de los nombres. Lo abrimos en nuestro programa Visual Studio. Una vez nos abre la interfaz de Visual Studio, podemos comenzar entonces con nuestro script. Lo que primero tendríamos que tener claro es crear una variable que precisamente nosotros podamos trabajar como vidas. Entonces sería una variable pública de tipo entero que vamos a llamar número vidas. De esta manera nosotros estaríamos especificando cuántas vidas podría tener el personaje desde el principio, y a partir de esta variable empezar a hacer la reducción del número de vidas a partir de las colisiones. Vamos a decir entonces que nuestro personaje va a tener al inicio del juego 4 vidas como tal. Entonces, de esta manera, cuando inicie el script a partir de la función start, inmediatamente en el inspector vamos a ver que en efecto en ese momento nuestro personaje tiene 4 vidas. Vamos a crear, en el caso de nuestro player, vamos a utilizar las mismas variables que hemos utilizado en el script de movimiento, teniendo en cuenta que en el momento en el que se colisione una bala de nuestro enemigo con nosotros, nuestro jugador ha de retornar a la misma posición inicio, de la misma manera como sucede cuando en el script de movimiento, perdón, movimiento player, nuestro jugador regresa a su posición cuando choca con la trinchera. Entonces lo que vamos a hacer es copiar precisamente estas variables de acá y las vamos a poner aquí en vida, abajo de número de vidas, en el script de vidas player. Hacemos lo propio con el esquema de colisiones y creamos acá nuestra función. Obviamente aquí tendríamos que tener en cuenta que ya no sería trinchera, ya que trinchera lo tiene movimiento player, y en este caso simplemente regresa a la posición inicial. Aquí vamos a empezar a jugar con las colisiones, que específicamente van a ser de carácter eh, de ataque. En este caso sería el enemigo y la bala. Entonces tendríamos el player chocó con el enemigo. Ahora vamos a especificar en este esquema de colisiones un segundo elemento con el que va a chocar, y es específicamente bala enemigo, y vamos a poner otro acá que es bala torreta. Entonces tendríamos tres elementos, cada uno con su tag. En este caso sería bala enemigo y acá bala torreta. Aquí lo que nosotros estaríamos esperando es que a través de la consola nosotros sepamos en específico quién nos está golpeando o colisionando a partir del disparo de balas. Bien, teniendo esto listo, vamos
vamos a especificar qué pasaría con respecto a las colisiones como tal en términos del número de vidas. Vamos a decir entonces que el número de vidas va a reducirse en la medida en que se genere cada vez una colisión. Es decir, cada vez que haya un disparo hacia nosotros y en efecto nos impacte, va a reducirse una vez el número de vidas o un número el número de vidas. Precisamente por eso he colocado aquí número de vidas menos menos. Ahora vamos a hacer lo propio con la colisión con la bala enemigo y la colisión con la bala torreta. Entonces tendríamos ya esta opción. Obviamente aquí nosotros simplemente estaríamos reduciendo el número de vidas y lo ideal en este caso es que a través de la consola, que también utilizaríamos los elementos de interfaz, nos esté notificando precisamente esta reducción en el número de vidas. Para ello vamos a usar una variable de tipo texto que vamos a llamar tipo texto, lo vamos a llamar texto vidas. Este texto vidas, que es un objeto de tipo texto, es precisamente estos elementos de texto que tengo acá. Estos componentes de interfaz de usuario son componentes de tipo texto que nos van a servir más adelante para poder trabajar a través de sus características. Aquí nos sale un error en la consola, nos dice que el tipo de nombre texto no puede ser encontrado. Entonces esto se debe a que tenemos que colocar acá, hacer un llamado a una librería que nos va a ayudar a nosotros a trabajar mejor con elementos de interfaz. Simplemente colocamos esta línea de código y aquí ya nosotros estaríamos trabajando perfectamente con elementos de tipo interfaz de usuario, es decir, estoy hablando de elementos de texto, de canvas, panel, todos estos componentes pertenecen a esta librería y precisamente por eso hacemos un llamado. Ahora, si bien aquí tengo ya texto vidas definido, lo ideal es que texto vidas definido me empiece a enviar información. Por lo tanto, voy a llamar precisamente a texto vidas y voy a empezar a decirle que me empiece a enviar información. De esta manera, por ejemplo, yo puedo decirle que vidas es igual a, este va a ser un texto que va a aparecer a través de nuestro elemento, de nuestro componente vidas, y este sería simplemente una cadena de textos, vidas, dos puntos, espacio, sería una cadena de texto más lo que se tenga acumulado en nuestra variable de número vidas. Vamos a darle control S por ahora y lo guardamos. Entonces aquí nos debe aparecer precisamente, una vez nosotros añadimos el script de vidas, scripts vidas player. Aquí tenemos precisamente nuestro espacio para colocar el script de vidas, perdón, el componente de texto vidas, y lo arrastramos. Entonces aquí simplemente estaría haciendo un llamado del elemento y valerse de él para empezar a trabajar precisamente con esta información. Si nosotros le damos, aquí tenemos número de vidas 0, si nosotros le damos play, inmediatamente nosotros le damos play, cambia la información en nuestro inspector, fíjense, número de vidas 4, y obviamente en nuestra interfaz empieza a haber un cambio, nos aparece vidas 4. En este momento nosotros estamos haciendo, como habíamos dicho, una separación de las colisiones de la trinchera, que es lo que nos está mostrando por consola, y en este momento no existe colisiones como tal con algún elemento de juego diferente a la trinchera,
Sin embargo, para que esto suceda y comprobar que en efecto está funcionando, vamos a inhabilitar por un momento las trincheras. Vamos a dejar activo nuestro player y nuestro enemigo. Aquí tenemos el uno al frente del otro, inhabilitamos el script de movimiento en los dos y aquí solamente voy a tratar de tener en cuenta es las colisiones como tal. Vamos a borrar esto y damos play. Si todo está saliendo bien, en el momento en el que dispara el enemigo dice bala enemigo colisiona con player, aquí nos ha salido en efecto un mensaje, dice bala enemigo colisiona con el player. Este es el mensaje por consola que aparece a partir del script de la bala, pero no sucede lo mismo en vidas player. Entonces vamos a revisar vidas player. Bien, aquí falta un subguión, lo mismo acá, subguión, control S, y vamos a verificar que ahora sí esté funcionando. Borramos lo que aparece por consola, damos play. Empezó a disparar, listo, ahora sí ya está colisionando correctamente. Aquí obviamente regresa a la posición inicial porque ya está configurado, el player está configurado para que regrese a la posición inicial en el script de vidas player. Pero sin embargo aquí pudimos ver que en efecto se reduce el número de vidas. En ese sentido digamos que está perfecto. Vamos a hacer algo para que el personaje se mantenga quieto, y es que vamos a poner acá dos slash como si estuviéramos comentariando. De esta manera inhabilitamos esa línea de código. Aquí en el caso de enemigo, en el caso de bala enemigo, control S, hacemos lo mismo. Y aquí ya nos debería estar, vamos a quitar esto, vamos a dar nuevamente play. Y fíjense, aquí nos dispara y empieza a reducir el número de vidas. Obviamente cuando llega a 0 y siguen las colisiones ya me dice que tengo -1, -2, -3, que de una manera u otra resulta coherente si tenemos en cuenta que las colisiones simplemente están quitando número de vidas y llegando a 0 pues empieza en negativo. Lo que haríamos nosotros a continuación para empezar a transformar esta información, que podemos hacerlo a través de la función update, es que podemos generar por ahora un mensaje por consola que nos diga que si número de vidas es menor o igual a 0, entonces nos salga un debug. Este debug podría ser, por ejemplo, vamos a copiar esto, control C, control V, el player ha perdido el juego. Digamos que sucede eso, entonces lo guardamos y ahora le damos play nuevamente. Uno, 2, 0. El player ha perdido el juego. Listo, perfecto. Ahí ya está realizando a partir de el uso del debug notificaciones y esto ya me indica que el juego está funcionando correctamente. Vamos a hacer rápidamente lo propio con el enemigo. Vamos a darle control S por última vez. Vamos a crear rápidamente un script, en este caso para el enemigo. Vidas enemigo. Vamos a adicionárselo de una vez. Y vamos a empezar a trabajar en este script. Básicamente tendría prácticamente el mismo esquema de información. Sin embargo, pues habrán variaciones que serían
pues pertinentes al tipo de personaje. En este caso nos valdríamos específicamente de las variables que tenemos de posición con respecto al enemigo, las posiciones iniciales, límite, reinicio, las posiciones mínimas y máximas, para que en el caso de que colisione con una bala player, que es el esquema básico que utilizamos acá, pues se mantenga en esta misma opción. Vamos a copiar estas variables y vamos a copiar obviamente estas condiciones de acá, estas líneas de código de acá, perdón, que tendrían que ver con las acciones a generarse una vez se colisiona. Entonces tenemos aquí un mismo esquema de posiciones y vamos a utilizar este mismo esquema de número de vidas. Y en este caso el texto que nos va a permitir utilizar una variable de tipo texto acá. Haríamos lo propio en la función star. Vamos a decirle aquí esta opción. Obviamente aquí vamos a cambiar un poco. Vamos a decir que número de vidas aquí sea vamos a decirle aquí que sea número puntaje y lo cambiamos y aquí tenemos un cambio más óptimo con respecto a nuestro personaje enemigo. Y obviamente nuestro puntaje va a iniciar en 0. Tendríamos obviamente aquí un objeto de tipo texto, que en este caso no sería texto vidas, sería texto puntaje, tal cual, control S. Y obviamente aquí unos eventos consecuentes con las colisiones. Entonces vamos a copiar lo que tenemos acá, control C, y lo vamos a adaptar a este nuevo script. Nosotros tenemos que el objeto con el que se va a colisionar, si tenemos un mismo nivel de jerarquía, aunque aquí no hay presente la jerarquía, pero digamos que tenemos de primeros, aquí sería el player, si yo choco con el player, y obviamente la bala player. Hasta ahí sería la opción. Las opciones: no existe ningún otro elemento de colisión contra el enemigo que le afecte realmente, solamente el cuerpo del player y la bala player. Aquí tendríamos nosotros entonces que número de vidas, obviamente lo reemplazamos por puntaje, y obviamente en este caso, como se trata de puntaje, por cada colisión de la bala nuestra contra el enemigo sería un más, o una colisión con el personaje, un más. Aquí habría algo interesante, y es que hemos dejado la colisión que nos quita con el enemigo, es decir, entre el player y el enemigo, y es que en términos de vidas nos resta, pero en términos de puntaje nos sumaría. Obviamente aquí hay una aparente contradicción, y es el análisis del usuario el que tendría que definir qué tan conveniente es el chocar o no. Obviamente podría decirse que para esta instancia, esta mecánica de juego general, no va a ser conveniente el chocar, pero sin embargo le dejamos un elemento que le permita de una u otra manera recuperarse. El enemigo chocó con el player. El enemigo chocó con la bala player. Control S. Y obviamente tenemos que en la función update tenemos una condición a analizar, y en este caso texto vidas, que en este caso es texto puntaje. Lo que haría es determinar que nuestro puntaje va a ser igual a lo que en el momento esté en la variable de número puntaje. Y si este número puntaje, que en este caso lo vamos a poner bien pequeño, si este número puntaje es mayor o igual a 4,
Vamos a decir que el player ha ganado el juego. Digamos que esta sería como la primera esquema de notificación y acciones consecuentes según la colisión. Por ahora estamos diciendo que a través de consola vamos a verificar que en efecto el jugador ha ganado o ha perdido, y hasta el momento lo vamos a representar a partir del uso del debug.log. La idea a partir de los siguientes videos es que nosotros configuremos unas escenas nuevas en donde el jugador al perder aparezca una escena que le diga perdió y al ganar salga una escena que le diga ganó. Entonces en este sentido lo que haríamos nosotros es un juego con el flujo de pantallas y haríamos, digamos que quitaríamos el recurso que hemos utilizado hasta el momento, que es simplemente el uso del debug. Mantendríamos el uso de la interfaz, por supuesto, pero ya eliminaríamos el uso del debug. Y serían las acciones a realizar más adelante. Y aquí revisando nuestro script de enemigo, obviamente habíamos copiado literal como estaba escrito. Vamos a quitar estos efectos que entre comillas está generando las colisiones, y es el cambio de posición. Obviamente aquí lo que tendríamos nosotros es otro tipo de cambio y vendría siendo específicamente este cambio de posición que tenemos originalmente en el script de movimiento enemigo. Vamos a ponerlo comentariado para que por ahora no nos genere ningún efecto, solamente nos permita visualizar la colisión y el cambio en la interfaz. Vamos a darle salvar, verificamos. Bien, vamos a darle play y aquí nos debería aparecer entonces puntaje, vidas 4, puntaje 0. Obviamente aquí nos olvidamos hacer algo importante. Tenemos esta posición de reinicio bien, posición mínima, posición máxima. Vamos a hacerlo lo que habíamos configurado previamente. 3. Sin embargo no van a haber cambios, pero es mejor configurarlo de una vez. Listo. Y adicionamos nuestro elemento texto puntaje. Perfecto. Damos control S y volvemos nuevamente a dar play. Entonces nuestro puntaje debe decir específicamente 0. Perfecto. Si disparamos 2, 3, 4, entonces aquí podríamos decir nosotros que está funcionando perfectamente nuestro esquema de puntaje. Obviamente si quitamos los slash, pues ya va a generarse los efectos como tal que nosotros estamos estableciendo. De todos modos, esta sería una manera relativamente sencilla de poder trabajar con este esquema de juego. Fíjense aquí precisamente en la consola nos dice que el player ha ganado el juego simplemente porque hemos llegado a un máximo de 4 colisiones. Este es el esquema básico de interacción entre nuestro player y nuestro enemigo en términos de colisión, de la notificación a partir de la consola, a partir de unos elementos de interfaz de usuario que son específicamente objetos de tipo texto, y que nos sirve a nosotros para ampliar la mecánica y la dinámica del juego. Básicamente se trata de crear unos elementos de interfaz que nos notifiquen a nosotros acerca del estado del juego. Vamos perdiendo, vamos ganando, cuántas vidas tenemos, qué puntaje hemos alcanzado. Obviamente estas características son mucho más complejas y vamos a realizar cambios posteriores en otros videos. Muchas gracias.